Bien, bien. Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy nosotros vamos a trabajar el tema de religión, lo que es la Biblia. Muchos de ustedes han leído de repente o le han enseñado algunos pasajes de la Biblia. Entonces, nosotros ese tema es el que vamos a realizar el día de hoy. ¿Sí? Tienen que tener, ahora vamos nosotros a escribir un poco, porque necesito que ustedes un poco ya manejen, o sea, quiero que todos tengan su cuaderno de religión a la mano, por favor, su cuaderno de religión a la mano, ¿no? Van a poner la fecha de hoy día, ¿no? Ya estamos 23 de marzo del 2022, ¿sí? A ver, Dalton, ya tienen... Profesora, ya he puesto la fecha. Sí, ya han puesto la fecha y pongan título la Biblia, así como está acá en la pantallita, la Biblia, ponen como título. ¿Ya? ¿Ya estamos escribiendo tu cuaderno? Sí, su cuaderno, van a escribir un poquito. Ahorita. Porque recuerden que hay revisión de cuaderno, ¿ya? ¿Listo? A mí recién se está incorporando. Ay, no, perdón, profesor, es que soy niño Fabricio Pérez Vidal. Es que entré de celular a mi mamá porque mi tablet ya está bien, pero Ya, pero no le instaló nada. listo. A ver, listo. Entonces, Alexa, saca tu cuaderno de religión. Vamos a poner título. Pones la Biblia. ¿Ya? Entonces nosotros vamos más o menos a dar un concepto qué cosa es la Biblia. Siempre hemos hablado de la Biblia, que leer la Biblia, porque la Biblia es libro de libros. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es lo que contiene, no? Entonces ustedes van a escribir como un concepto, es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. Eso ustedes lo escriben debajo del título, ustedes escriben el concepto. Es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. ¿Ya? Sí, solamente el concepto. Es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. ¿Ves? Ahí más grande lo he puesto. Es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. ¿Ya? Después, lo que estoy dictando nomás. Después te voy a decir qué cosa más. Entonces, es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. Ese es el concepto de la Biblia. ¿Ya? Ese es un concepto de la Biblia, ¿no? Es conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. A ver, Ilian, Fabricio. Listo, profesor. ¿Ya has sacado tu cuaderno? ¿Tu cuaderno estás escribiendo? Ya, quiero que saquen su cuadernito de religión, tienen que escribir. Porque yo no quiero que solamente me estén oyendo y no escriben. Cuando uno escribe, ya va grabando o va, digamos, entendiendo lo que uno está explicando. Entonces, y recuerden que los cuadernos se van a revisar. Los alumnos virtuales, ¿qué les voy a pedir? Les voy a pedir, de repente, hago una sesión de Zoom donde me van a enseñar su cuaderno con los temas que estamos viendo. Por eso es importante que ustedes pongan la fecha, ¿no? Por ejemplo, la fecha de hoy, Lima, 23 de marzo del 2022. ¿Qué tema vamos a tratar ahora? La Biblia. ¿Cuál es el concepto de la Biblia? Es un conjunto
de libros que contiene la palabra de Dios. Ustedes lo pueden transcribir ahí en su pantallita de su aparato que tienen ustedes, ¿no? Si tienen laptop, tienen celular, tienen, ¿no? Todo lo que ustedes observen, ahí, ¿no? Ahí pueden mirar. Listo. ¿Ya copiaron? Sí, ¿no? Dalton, ¿ya copió? ¿Copiaste, Dalton? ¿Dalton? Sí, profe. ¿Ya? ¿Dominic? ¿Has copiado? Dominic. Yo sí lo he copiado, sí lo he copiado. Listo. ¿Milenka? ¿Ya? ¿Renzo? Renzo que está un poquito, ahí está, ya, sí está escribiendo Renzo. A ver, Renzo, escribiste, ¿no? Pones la fecha, el título, la Biblia, y debajo colocas el concepto. Es un conjunto de libros que contienen la palabra de Dios. Ustedes dirán, si está en la pantalla, ¿para qué lo voy a escribir? Pero el problema es que nosotros ya poco a poco vamos a hacer clases presenciales. ¿Y qué ocurre? Ustedes cuando van a ir al aula van a tener que escribir ya. Si ustedes se acostumbran solamente a mirar lo que está en la pantalla y no escriben, les va a chocar cuando ustedes ingresan a un aula. Por eso es el motivo que ustedes deben ya de escribir, ¿ya? Ustedes escriben como, igual, cuando ustedes van a asistir presencialmente, van a tener que escribir lo que su profesor les va a escribir en la pizarra, ¿ya? Ese es el motivo por el cual tienen que avanzar así. No van a escribir todo porque es bastante y nos va a faltar tiempo, pero por lo menos los conceptos principales, ¿ya? Por eso le estoy dictando el concepto principal de lo que es la Biblia, ¿no? Si yo te pregunto qué es la Biblia, ustedes me van a contar, es un conjunto de libros que contienen la palabra de Dios. Recuerden que utilizar las mayúsculas, ¿no? Dios es con mayúsculas, ¿no? Ya. Luego, pueden continuar, punto, ponen coma, después de Dios ponen coma, y ponen fue escrito en griego y arameo, ¿no? Pueden escribir fue escrito en hebreo, en griego y arameo. No fue escrito en esos tres idiomas, ¿no? ¿Ya? A ver, chicos. Solamente vamos a escribir los conceptos principales, el resto sí los voy a explicar. ¿Ya? Profesor, no tengo libro. ¿Cómo me dices? Sí. Ya. Entonces, repito, todo lo que es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios, coma, fue escrito en hebreo, griego y arameo. Acá pueden poner coma, ¿ya? Para que no pongan mucho en. ¿Ya? Vamos a corregir acá. Acá ponen, pues, es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. Ya está. Coma. Fue escrito en hebreo. Coma. Este en ya no lo colocan ya. En griego y arameo. Punto final. Así. Ya está. Punto. Entonces, es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. Fue escrito en hebreo, griego y arameo. ¿Listo? Ya, ese es el concepto. Sí, listo. Listo, ¿no? ¿Ya avanzaron? Correcto. Entonces, seguimos.
Lian Fabricio, ¿estás trabajando? Lian, Cuaderno. tu cuaderno. En la lista de útiles se les ha pedido cuaderno. Ojo. Hay cuadernos de religión. Sí, mis cuadernos se me han perdido. No, pero tienes que conseguir un cuaderno, aunque sea un blog ahorita para que vayas. Recuerda que yo voy a revisar cuaderno, ojo. Así sea alumno virtual, yo les voy a pedir, voy a hacer una sesión de Zoom, me van a mostrar en su cámara, me van a mostrar su cuaderno, cómo han avanzado. Ese va a ser mi revisión de cuaderno. Repito, ustedes dirán, no, ¿para qué voy a escribir si está ahí? Yo lo tengo ahí. La idea es que ustedes tienen que acostumbrarse ya a trabajar con cuadernos. ¿Por qué? Porque muy pronto ya las clases van a ser 100% presenciales. Entonces, si ustedes cuando retornen al colegio, les puede afectar porque no están escribiendo, ¿no? Deben escribir. ¿Ya? Pues cuando ustedes están en aula, el profesor les va a dictar, les va a escribir en la pizarra y ustedes tienen que hacer todo eso, ¿no? Ya. Por eso deben ustedes trabajar eso, ¿ya? Entonces estamos trabajando en hebreo. Listo. Listo. Entonces ese es más o menos el concepto principal de lo que es la Biblia. Entonces recapitulando, tenemos lo siguiente, ¿no? Que la Biblia es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios. ¿Qué más? Fue escrito en hebreo, en griego y en arameo. ¿Ya? Ese es el concepto el concepto básico que tenemos acá. Bueno, voy a borrar acá un poquito. Ya. A ver, ahora, ¿qué más? Ponen punto aparte, ¿no? Ustedes ya han escrito, ¿no? Ahora ponen punto aparte y van a escribir, se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento. Se divide, después que ustedes han hecho lo anterior, ya ponen punto aparte, empiezan otro texto abajo y van a poner, está dividido, voy a poner acá está dividido. Está dividido en el Antiguo Testamento. Acá está, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento va con mayúscula, ¿ya? Está dividido en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Listo, ¿ya? Está dividido en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Profesor, una consulta, buenos días. Buenos días. Tercero, ¿dónde es tercero? Ajá. ¿La niña Jennifer ha llegado? No toca ahorita, no, toca 10:30. 10:30. Sí. Ya. Entonces, está dividido, después está dividido en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Listo. Entonces seguimos trabajando la Biblia. Entonces, la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes en su casa deben de tener una Biblia y ustedes ahí van a ver la Biblia que tiene esa división. Los primeros libros que se llaman así pertenecen al Antiguo Testamento y los otros libros al Nuevo Testamento. Ya esa partecita la van a escribir ahí, hasta ahí.
¿no? Entonces, está dividido en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora sí, ¿me escuchan? Vamos ahora sí a explicar un poquito más el tema. Ya ustedes ya tienen la base. El resto ustedes ya lo pueden hacer un resumen de la clase y lo pueden agregar. ¿Ya? Hasta ahí solamente yo les he dictado la base, un concepto para que ustedes tengan qué cosa es la Biblia. ¿Ya? El resto ustedes lo pueden verificar de este archivo. Este archivo ustedes lo pueden encontrar en material de estudio en la Biblia. Ahí lo van a encontrar. ¿Ya? Ahí van a encontrar. Listo. Entonces, ahora vamos a ver, escuchar. Ahora sí quiero que me atiendan. Supongo que ustedes ya han copiado todo, ¿no? Ya han copiado. Entonces, vamos a ver qué cosa nos dice el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿qué cosa relata? Son 46 libros. 46 libros. Son 46 libros, acá está. Voy a borrar un poquito. Ya, entonces el Antiguo Testamento son 46 libros escritos antes que nazca Jesús, ¿ya? Eso ya no, ya. Lo que estoy hablando ahora ya no lo escriben porque ya nos falta poco tiempo. Ustedes lo pueden agregar ya después en su cuaderno, ¿ya? Ahora voy a terminar de explicar en qué consiste. Ustedes han escrito que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 46 libros escritos antes del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿quién es el personaje central? Es Moisés, ¿no? Él es el personaje central. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Él es el personaje central. ¿Ya? Son 46 libros que se escribió antes del nacimiento de Jesús. Luego, el Nuevo Testamento ya son solamente 27 libros escritos después del nacimiento de Jesús. Aquí, obviamente, el personaje central es Jesús. En estos 27 libros del Nuevo Testamento se relata toda la vida y obra de Jesús. Sus milagros, su nacimiento, su muerte también, ¿no? Todo eso se relata en esos 27 libros escritos y está plasmado sobre todo, vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver, ya, y los evangelios, ¿no? Y la clase anterior hemos visto en el evangelio, los evangelistas, ahí está, ¿no? Los evangelios son los que tratan mayormente lo que es la vida de Jesús, ¿no? Todas sus obras. Ahora, brevemente, ¿qué contiene el Antiguo Testamento? Ustedes lo pueden continuar leyendo todo esto, ustedes en esta separata que ustedes la pueden encontrar en su cuaderno. Entonces, el Pentateuco, que son 5 libros, es la tradición que fue escrito por Moisés, dice, narra cómo Dios escogió a un pueblo y lo liberó de la esclavitud e hizo alianza con él. Luego los libros históricos son 16 libros, que a pesar de su nombre, los libros no narran la historia propiamente dicha, ¿no? Es otro tema. Luego tenemos los libros proféticos, los libros poéticos y sapienciales, ¿no? Toda esta parte habla el Antiguo Testamento. Ahí están los 47 libros, como se le denomina. Luego tenemos el Nuevo Testamento, ya ahí están los libros principales, recuerdan los evangelios, ¿no?
Los 4 evangelistas, dirigidos cada uno a una comunidad cristiana diferente, escogieron narrando ciertas acciones y palabras de Jesús, ¿no? Entonces, mira, los evangelistas, los 4 evangelistas, que vamos a ver un poquito más adelante, ellos son los que relatan todo lo que se refiere a las acciones que tuvo Jesús. Los 4 lo narran de diferente manera, ¿no? Cada quien a su manera, pero casi todos coinciden en lo mismo, ¿no? Luego tenemos los Hechos de los Apóstoles, narra el establecimiento de la iglesia en el primer siglo, con la evangelización hecha por Pedro y sobre todo por Pablo. Luego tenemos las cartas de San Pablo y el Apocalipsis, que es el primer libro, ¿no? En esa parte es donde se relata un libro, no sé, del Apocalipsis. No, ese no es el primer libro, sino es un texto que narra de manera poética y simbólica el juicio de Dios sobre las persecuciones de la época, ¿no? Este es ese Apocalipsis, ¿no? Ese más o menos son los 27 libros del Nuevo Testamento. Y luego tenemos, pero acá, eso ya lo vimos la vez pasada, más o menos los 4 evangelios, ¿no? San Marcos, San Juan, San Mateo, San Lucas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo eran ellos? San Marcos es el autor del segundo evangelio. Su mamá fue una de las primeras personas que ayudó a Jesús y a los 12 apóstoles, fue discípulo directo de San Pedro. San Juan es el autor humano del cuarto evangelio, fue apóstol predilecto de Jesús, vivió con él los 3 años de su vida pública. Luego tenemos San Mateo, es el autor del primer evangelio, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, y vivió con él durante 3 años de su vida pública. Luego tenemos San Lucas, ¿no? Estos son los principales, ¿no? 4 autores evangelistas, ¿no? O sea que fueron los que predicaron toda su obra de Jesús. Ese es más o menos las ideas, ¿no? Ustedes, para que puedan contestar sus preguntas en sus prácticas semanales o en sus tareas, tienen que leer esta parte, ¿no? Solamente ustedes han escrito el concepto principal, que cosa es la Biblia, en qué partes está dividida, ¿no? ¿De qué cosa habla, no? Ya hemos dicho que el Antiguo Testamento más habla sobre Moisés y el Nuevo Testamento sobre Jesús, ¿no? Ustedes revisen la Biblia. Acá hay algunos ejercicios que ustedes pueden realizar. Por ejemplo, estos ejercicios, ustedes, pero acá tienen que tener su Biblia, ¿ya? Por ejemplo, acá hay, en esta parte de acá hay unos ejercicios que dice, ¿no? El nombre del primer libro de la Biblia significa principio. Génesis significa empezar, dar comienzo. En este libro se narra el comienzo del mundo y de la humanidad. Entonces, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llamará el primer libro de la Biblia? Lo está diciendo prácticamente toda esta oración. ¿Ah? El nombre del libro de la Biblia. Génesis. Génesis, exactamente. ¿Qué se relata ahí? A ver, los que han leído la Biblia, ¿qué se relata ahí en el Génesis? ¿Ah? ¿Alguien ha leído la Biblia? ¿No ha leído la Biblia? Hoy tienen que leer la Biblia. En el Génesis se relata ahí todo, la primera parte. Profesor, habla sobre la creación. La creación, exactamente. Ahí se relata la creación. El segundo, acá en el segundo libro, por ejemplo, acá es la creación, ¿no? Éxodo significa moverse de un sitio a otro. ¿Cómo se llama el libro en que se narra la salida de Israel desde Egipto para ir a la tierra prometida? Ahí está. O sea, cualquiera de estos nombres son, pero ahí lo está diciendo también la frase. ¿Cuál será? Ay, ese sería Éxodo. Profesor, ¿Ah? es Éxodo. Éxodo, ¿no? Éxodo sería. Sí. Éxodo sería, ¿no?
Éxodo sería, ¿no? Entonces sería Éxodo. Pues, esto es fácil. Ustedes, porque mira, las preguntas que yo saco para las prácticas son de estas separadas. O sea, si ustedes realizan todos los ejercicios que hay acá, van ustedes a poder resolver sus prácticas semanales, ¿ya? Ustedes cuando realizan sus prácticas semanales siempre revisen esta separata, porque de ahí voy a sacar preguntas. Por ejemplo, puedo decir, ¿cuál es el primer libro? ¿Cómo se llama el libro donde se relata la creación del mundo? Ustedes, Génesis, ¿no? Yo pongo varias alternativas y ustedes marcarán la respuesta, ¿no? Puedo poner, ¿cómo se llama el libro que se narra la salida del pueblo de Israel y de Egipto para ir a la tierra prometida? Éxodo, ¿no? ¿Cómo se llama el libro que narra la vida de una heroína israelita? Está acá, es Judith, ¿no? Acá está Judith. ¿No? Eso ustedes lo pueden ir averiguando, ¿ya? De igual manera, las siglas de los libros. Los libros tienen siglas. MT es Mateo, por ejemplo, ¿no? Así son Tobías,